decía esquema conceptual, eso implica automáticamente que incluyan conceptos. En este caso, no es necesario que los incluyan, pero sí que incluyan los términos claves, los términos, las palabras que ustedes consideran claves de ese texto y que las organicen de acuerdo a las relaciones que se establecen en el texto que se les presenta. A ver, veníamos trabajando con una noción, con un concepto que es el de modelo mental. El de modelo mental. Habíamos visto y seguimos trabajando en esa misma línea, ¿no? Pero habíamos visto en el material de DUA, en las caracterizaciones que se hacen de los distintos tipos de lectura, y después luego en el material de Falcini y Palazzi, esta noción, ¿no?, de texto como modelo mental, esa parte de lo que leemos, ¿eh?, y que vamos a conservar mentalmente, que lo vamos a asimilar de manera condensada en nuestra memoria, en nuestras estructuras mentales, y teníamos la cuestión de que la reformulación del resumen era un mecanismo para elaborar ese modelo mental que realizamos y la podemos plasmar, por ejemplo, en un resumen escrito, Después, yo había mencionado que estas operaciones que hacemos por escrito con el objeto de especificar y de precisar con mayor exactitud cuáles son específicamente, normalmente las hacemos en la vida cotidiana, ¿no? Cuando tenemos que contar algo, automáticamente apelamos a operaciones resumtivas, a operaciones de resumen. Y cuando hacemos un esquema conceptual, o cuando hacemos un esquema de cualquier clase que se refiere al contenido de un texto, también estamos haciendo la misma operación. Estamos haciendo la misma operación, que es la de construir un modelo mental sobre lo que ese texto trabaja y sobre las relaciones que guardan los elementos que ese texto comporta o contiene. Entonces no es un trabajo distinto el que hacemos, no es un trabajo distinto desde el punto de vista cognitivo, quiero decir. Cuando hacemos un esquema conceptual o un cuadro comparativo o un cuadro síntesis, que cuando hacemos un resumen eh, escrito como texto. Las operaciones que hacemos Profe, son las mismas. ¿Sí? ¿Escucho? por eso es que se nos hizo, bueno, a mí por lo menos se me hizo más fácil el resumen a partir del esquema que hice. Perfecto. Esto es lo que decía antes, que el texto nos condiciona en la manera en que vamos a trabajar, que es importantísimo que nosotros cuando vamos a trabajar con un texto tengamos en cuenta cuál es el género textual al que pertenece. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tuviésemos que hacer, por ejemplo, el texto anterior, que era el texto narrativo, el relato, ¿no? ¿Qué pasa si tuviésemos que hacer de ese texto un esquema? No lo vamos a poder hacer como esquema conceptual en la medida que es un texto que no contiene ningún tipo de concepto. Lo que contiene son una secuencia de sucesos, llevados a cabo por algunos agentes, los bandidos, el visco, etc. Entonces, el texto condiciona la manera en que nosotros vamos a trabajar. Aun cuando realicemos las mismas operaciones, abordar un determinado texto implica que nos pongamos en cierta postura con respecto a de qué manera vamos a proceder, qué es lo que vamos a considerar relevante de lo que no lo es. Entonces, cuando nosotros hacemos un esquema conceptual, ¿para qué lo hacemos? Porque eso nos permite ver las relaciones jerárquicas que se establecen entre los términos que ese material desarrolla. Ahora bien, ¿es aplicable este tipo de trabajo de resumen, porque es también un trabajo de síntesis de un texto, hacer un esquema conceptual? ¿Es aplicable a todo tipo de texto? No, va a depender de qué tipo de texto se trate para que sea más apropiado o no hacerlo. Si nosotros tenemos, como dije, un texto narrativo, por ejemplo, un cuento, un relato, podremos hacer, en todo caso, una secuencia narrativa, pero no un esquema conceptual, porque no nos está presentando nociones, conceptos o ideas en este sentido, sino que nos presenta otro tipo de materia textual que tenemos que adaptar al procedimiento que vamos a hacer. Después, las operaciones que aplicamos pueden ser las mismas. La omisión, la selección, la construcción. A ver.
Bueno, decía, las operaciones que aplicamos pueden ser las mismas. Entonces, este ejercicio les proponía esa variante en cuanto al tipo textual y en cuanto a los procedimientos que iban a aplicar. Después, cuando se trata de un texto expositivo explicativo, van a poder con mayor facilidad hacer un esquema conceptual o hacer una red conceptual, ¿m? Y a partir de eso reponer los conectores y reelaborar un texto a partir, no ya del texto fuente, sino a partir del esquema o de la red conceptual que han previamente confeccionado. Así que son maneras, son diferentes formas de proceder, son diferentes formas de proceder de acuerdo al tipo textual que se les presente. ¿Cuáles son mayormente los tipos de textos con los cuales ustedes trabajan cuando estudian? Son mayormente expositivos, explicativos, ¿no? Que son los textos académicos y textos argumentativos, textos que exponen un punto de vista sobre un determinado tema, sobre un determinado asunto. Entonces, el modo de trabajo que nosotros realizamos lo tenemos que adaptar a esas formas distintas que tiene de abordarse y de leer cada uno de estos tipos de textos. Primero lo adaptamos como una forma distinta de lectura, pero después también como una forma distinta de escritura. Cuando hacemos un texto académico, cuando nos piden una monografía, apelamos entonces a recursos distintos de los que apelaríamos si nos piden, por ejemplo, un, un diario pedagógico, donde yo voy narrando, voy contando en una determinada unidad curricular cuál es el desarrollo de las clases, o si me piden un informe de lectura en la que yo lo que hago es registrar una postura o diversas posturas de distintos autores sobre un mismo tema para compararlas, ¿eh? Entonces estoy trabajando con los argumentos que estos autores exponen acerca de ese tema al que se refieren. Es decir, que tengo que ir adaptando las formas de escribir y las formas de leer al tipo de texto que estoy afrontando. Como les dije, este ejercicio de, es un ejercicio breve porque es de microlectura y tenía por objeto, el primero de ellos, eh, aplicar y precisar cuáles son las operaciones que realizamos. Y tenía, en el caso del segundo trabajo, el que se les plantea hoy, que la idea era que lo comiencen a desarrollar, no que lo hagan en forma plena, pero sí que lo comiencen a desarrollar, a ver cómo les resultaba trabajar con otro tipo de texto aplicando las mismas operaciones. Y el conjunto de las actividades que han desarrollado hasta ahora, que son todas de proceso, tienen el mismo foco. Recuerden ustedes, perdón, que en las primeras actividades lo que se les solicitaba, perdón, es que hicieran una especie de resumen de un tema de la clase o una especie de resumen o de reseña de un determinado material, ya sea que se refiera a un tema o ya sea dos materiales que se refieren al mismo tema. Entonces estábamos haciendo ejercicios que hay que verlos en conjunto, porque está haciendo la misma actividad, que es la actividad de resumir, ¿eh? En algunos casos se trataba de un texto, en otros casos se trató de más de un texto, pero que remiten a un mismo tema, en otros casos se trató de algo parecido a lo que sería una toma de apunte, ¿eh? Y una reformulación de esa toma de apunte, y en este caso se trata del trabajo con dos textos breves específicos, pero que pertenecen a distintos géneros, ¿no es cierto? A distintos tipos textual. Entonces, más allá de estas variantes que vamos haciendo, el trabajo sigue siendo el mismo y por eso lo que le planteaba a su compañera al comienzo, ¿no? Forma parte todo de una misma línea que hay que ver como un proceso y hay que considerar, porque lo que nosotros vamos a hacer, y es lo que les había este, planteado al principio, ¿no? Que lo que en esta primera instancia del cursado de esta unidad curricular lo que venían haciendo, o lo que proponía hacer el cursillo introductorio, que era una reflexión sobre las propias prácticas de lectura y de escritura, de tal modo que a la luz de estos ejercicios nosotros podamos ver aquellas primeras actividades que fueron enviadas en forma
de mensaje, ¿no? Por la mensajería privada, a ver qué operaciones ya realizaban y qué operaciones son las que específicamente y de un modo más técnico, ya con la bibliografía, con algunas aclaraciones que hace la bibliografía, realizamos ya un trabajo más situado y más preciso con respecto a los textos que todavía siguen siendo textos breves dentro de lo que este, estamos trabajando, ¿no? Así que eso en primera instancia. Y lo otro que hay que decir es que estos trabajos no son evaluativos, quiere decir dando por el momento si se hacen bien o si se hacen mal, sino que el objeto es ir viendo de qué manera lo hacemos y en qué sentido tendríamos que incorporar ciertos procedimientos para ir mejorando eso que hacemos en el trabajo de resumen. Eh, Así que en ese sentido es que estamos trabajando y no nos abocamos a la producción de textos por el momento todavía, ¿no? Que es algo que va a estar reservado de manera intensiva al segundo cuatrimestre. En este cuatrimestre hay nociones que nos van a servir para escribir textos y nos interesa ir revisando algunas prácticas que tenemos cada uno, que tienen cada uno de ustedes, con respecto a la manera en que se lee y a la manera en que se escribe. A la manera en que se escribe e ir ajustando esos modos al ámbito académico, a las características del ámbito académico. Así que a partir del trabajo de hoy, nosotros vamos a empezar a ver cuáles son las características de los escritos en ese ámbito académico con un nuevo material de lectura que yo les voy a dejar para que lo voy a dejar en el Classroom para que lo vayan abordando, ¿eh? El interés va a estar puesto en este sentido en ir viendo cuáles son los rasgos que tiene específicamente la escritura académica. Ese va a ser la línea que vamos a seguir y que después tenemos que eh, complejizar un poco con dos tipos de texto específico, ¿no? Que son los textos expositivos y los textos argumentativos, que son las operaciones básicas que ustedes emplean cada vez que hacen un texto en este ámbito y también cada vez que rinden un examen oral, ¿no? Lo que hacen es explicar y argumentar lo que han estudiado. Así que esto en una primera instancia. Después, no sé si alguien tiene alguna consulta que hacer con respecto a esto que yo acabo de decir. Y si no, estuve mirando algunos de los trabajos anteriores, ¿no? No el de ahora, y voy a hacer algunas aclaraciones al respecto de ese texto que les había presentado en esa actividad, ¿eh? El ganador, para ir considerando algunas cuestiones que les pueden servir. Si alguien quiere preguntar algo, hacer alguna consulta, algún aporte, algún comentario. Profe, o sea, para mí es complicado. No sé si me hablaron, escuché una interferencia. No sé si alguien me dijo algo o fue casual. No dije que para mí es medio complicado hacer el resumen. Bueno, creo que no estoy escuchando. Bien, bueno, ahí me hacen una consulta por la mensajería, que si el trabajo debe ser presentado en Word. El trabajo tienen que hacer un esquema, por lo cual lo pueden presentar manuscrito, pero siempre digitalizado en PDF, ¿no? Si bien lo hacen en Word, lo que pueden hacer es pegar la imagen en el Word, en el documento Word, algo que se puede hacer. O bien si lo hacen manuscrito, lo que tienen que hacer es digitalizarlo, ¿no? Como creo que yo lo había explicado la otra vez, con alguna de las aplicaciones que permiten sacar la fotografía y que esa fotografía se digitalice y se pueda entonces enviar en formato PDF. Así que puede ser con Scanner o con cualquiera de esas aplicaciones que son varias y son todas eh, similares, digamos, todas cumplen con ese requisito que es digitalizar la foto, es decir, volverla como una fotocopia y permite guardar
en PDF, en un mismo documento, varias páginas, con lo cual se puede enviar y se puede abrir perfectamente para corregir lo que sea necesario corregir. Así que lo pueden hacer en Word o lo pueden hacer manuscrito o en forma comprendo la imagen en Word, etcétera. Profe, Bien, le con hago una respecto a la cuestión consulta. del resumen, es una práctica de escritura, así que esto lo tenemos que ir viendo. Está bien, vemos ciertas operaciones que nos describen conceptualmente cuáles son y en qué consisten, y nos describe ciertas propiedades que tiene que tener el resumen, que nosotros lo vamos a utilizar como parámetro, ¿no? Para cuando hacemos un resumen, después decir, bueno, cumple con tal parámetro y tal parámetro todavía lo puedo mejorar. Pero después es una práctica la que nos va a permitir ir mejorando eh, en las estrategias que utilizamos al resumir. Lo tenemos que ir practicando y también esto lo había dicho, ¿no? Que toda la práctica de escritura, del resumen o de cualquier otro tipo de escritura, es una práctica recursiva. Esto quiere decir que no nos vamos a confiar en que podemos hacerlo de una sola vez. Obviamente esto está sujeto al entrenamiento que tiene cada escritor, digamos, que trae ya cada escritor con su experiencia, pero normalmente la escritura es recursiva, quiere decir que yo escribo un texto y necesariamente después tengo que volver sobre ese texto para revisarlo y reformularlo nuevamente y así sucesivamente hasta que en algún momento el texto eh, cumpla con las condiciones satisfactorias de a lo que debe ajustarse o de lo que se solicita, ¿no? Pero es una práctica recursiva. Después, a ver, si el resumen les cuesta realizar, lo primero que tenemos que revisar es el trabajo de lectura, el trabajo de la comprensión. ¿Qué quiere decir esto? Si yo comprendí bien el texto y luego ver si yo estoy fallando en cuáles operaciones o en qué operaciones podría aplicar mejor las actividades para resumir. También había aclarado la otra vez que no todos realizamos un resumen de la misma manera. No todos realizamos un resumen de la misma manera. Hay un trabajo de reformulación que está sujeto a las interpretaciones personales. En este caso de estos dos textos que se le planteaba, en el texto narrativo era bastante esquemático en el sentido que permitía aplicar ciertas operaciones de reducción y poder identificarlas, y poder identificarlas. Entonces, ustedes tenían ese texto que decía, a ver, lo tengo por acá. Bandidos, el texto original, ¿no? Bandidos asaltan la ciudad de Mezcatle y ya dueños del botín de guerra emprenden la retirada. El plan es refugiarse al otro lado de la frontera, pero mientras tanto pasan la noche en una casa en ruinas abandonada en el camino. Esa es la primera parte del texto que ustedes tenían para aplicar algunas estrategias de resumen, ¿no? Y de reformulación. Entonces, a ver, unos bandidos asaltan una ciudad, se refugian durante la noche en una casa abandonada antes de cruzar la frontera. Tenemos allí algunas operaciones realizadas sobre el texto original. Reitero la versión resumida, ¿no? Unos bandidos asaltan una ciudad, se refugian durante la noche en una casa abandonada antes de cruzar la frontera. Entonces, ahí tenemos ya algunas omisiones que tenemos que considerar y ver qué operaciones se aplicaron en cada caso. Omitimos, por ejemplo, en esa versión resumida, omitimos la idea de la huida. ¿eh? Omitimos la idea de la huida, porque el texto original dice, bandidos asaltan la ciudad de Mexacle y ya dueños del botín de guerra emprenden la retirada. Esta idea de huida, de retirada, en el texto, en la versión resumida, la podemos omitir, porque la podemos recuperar por contexto.
Si decimos, unos bandidos asaltan una ciudad, se refugian durante la noche en una casa abandonada antes de cruzar la frontera. En esta versión que yo estoy diciendo, ya se sobreentiende que hubo, aunque no esté dicho, que hubo una huida en el medio de esos hechos. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan que habíamos hablado o había mencionado al pasar esta distinción entre lo que es omitir una información y lo que es la selección, que también es una operación de omisión, pero en este caso yo la información la puedo recuperar por contexto, la puedo recuperar por contexto. Entonces, esta acción de huir que está en el texto original, en el texto resumido yo la puedo sacar, porque igualmente yo la infiero que tuvieron que haber huido para refugiarse en una casa abandonada después. Aunque yo no lo digo, automáticamente presupongo esa idea, presupongo esa acción. Se trata entonces de una acción de selección, no de omisión. Es verdad, yo saqué un dato del texto original, en el texto que hice saqué un dato, descarté un dato del texto original, pero ese dato lo puedo recuperar. Entonces se trata de lo que conocemos como selección. Otra cosa es, si yo hago, por ejemplo, el caso del nombre de la ciudad, ¿eh? Bandidos asaltan la ciudad de Mesacle. Y en la versión resumida pongo, unos bandidos asaltan una ciudad, con lo cual omití el nombre. Esa información yo no la puedo recuperar, es una omisión. ¿Me sirvió para resumir el texto? Sí, efectivamente me sirvió para resumir el texto, pero es información que es irrecuperable por el contexto. ¿Se entiende? Entonces, me queda el dato general de que es que asaltaron una ciudad, aunque específico de cuál es esa ciudad, ¿eh? Pero se trata de dos operaciones distintas. En un caso yo puedo recuperar un hecho intermedio, un hecho que se puede inferir, que es el de la huida después del robo, y en el otro caso hay un dato que yo este, lo excluí del resumen y que sin embargo es irrecuperable, por lo cual sería la operación de omitir, o de suprimir según qué material consulten. Entonces, esas son las cuestiones que tenemos que ir observando. Cuando hacemos el resumen, a ver qué operaciones aplicamos en cada caso, a nivel oración, a nivel párrafo. En este caso, yo estoy hablando de a nivel párrafo, ¿no? Porque les planteo el párrafo inicial y les planteo una forma de resumirlo en el cual al menos identifico dos operaciones realizadas, ¿eh? Una de selección y otra operación de directamente omisión. En ambos casos me sirven para disminuir, para este, abreviar la extensión del texto fuente, del texto original. Entonces, a Profe, eso apuntaba la actividad. Cada uno realizará la operación que le parezca conveniente para resumir la extensión de ese texto y que identificar, que puedan encuadrar eso que hicieron para resumir dentro de como una de las cuatro estrategias u operaciones que nos expone el material, ¿no? Tanto el de Falcini Palazzi como el de Núñez Ramos y del TES. Así que a eso profe, apuntaba. Vi algunos trabajos y profe, otros todavía no los vi, ¿no? profe, Así que ¿me bueno, después escucha? tenían algunas enumeraciones, que las enumeraciones, tenemos que saber que las enumeraciones, a menos que sean relevantes para el resumen, normalmente lo que hacemos es elegir un término globalizador de tal manera que en una palabra esté incluido todo lo que en el texto original está detallado en varias palabras. Profe, Entonces, cuando dice, em, a ver, Profe, ¿usted no a la escucha? luz a la luz de las velas juegan los naipes. Cada uno profe, apuesta ¿usted no las nos fincas que escucha? ha saqueado. Partida tras partida, No, no el nos azar escucha. favorece al visco, quien va apilando las ganancias debajo de la mesa. Monedas, relojes, alhajas, candelabros. Bien, Profe, esa no nos escucha, enumeración, parece. monedas, relojes, alhajas, candelabros, yo tengo que buscar una palabra que me permita eh, Escriban en el chat porque incluirlas aparentemente de no manera escuchan. resumida, ¿no?
No, creo que no los escucho. A ver si puedo arreglar un poco. Denme un segundo. Esto tiene arreglo, pero demora un ratito. A ver. No los escucho. Escucho sonido. Denme un segundo. Bueno, mientras tanto sigo yo hablando, mientras veo que acá algo está haciendo para arreglarse. Esta cuestión, ¿no? A ver si puedo leer lo que me escriben. Ah, tienen otra. A las 8:10 tienen. No, el esquema es para el trabajo, el texto expositivo explicativo, ¿no? A ver si entendí bien lo que me preguntan. El esquema es para el texto expositivo explicativo. Solamente lo hacen para ese texto, el que se refiere a los océanos, ¿sí? Y, y el otro trabajo es lo que tenían que hacer, es lo que le dicen las consignas, lo que les plantea es la última consigna de esta última actividad, es que ustedes especifiquen qué diferencia les significó abordar un texto y el otro para hacer esa actividad. Como son textos distintos, y es lo que yo comencé comentando un poco, ¿no? Que nos obliga a proceder de manera diferente, a considerar en forma diferente los textos según el género al que pertenezcan. Entonces, para ese lado se orienta esa última consigna. Después tienen las mismas operaciones que son el esquema, eh, puede ser un esquema conceptual o simplemente un esquema de términos claves, de palabras claves, y el resumen, ¿no? Que lo tienen que hacer aplicando estos mismos principios. Bueno, no se arregla el sonido, así que digo esto que venía diciendo respecto del texto, ¿no? Las enumeraciones, que yo todo eso que lo detalla, monedas, relojes, alhajas, candelabros, lo puedo decir simplemente lo robado, con lo cual estoy utilizando un término que engloba a esa enumeración. La cuestión es reducir la extensión del texto de tal manera que resulte un resumen, ¿no? En algunos de los trabajos vi que hacían esta operación, pero por sinónimos, por sinónimos. Entonces, ¿eso qué pasa? Hay una especie de reformulación en ese reemplazo de una palabra por su sinónimo, que en muchos casos es correcto el reemplazo, pero lo que no hay es un trabajo de reducción del texto. Lo que yo hago cuando resumo tiene que, me tiene que beneficiar en cuanto a que lo que voy a obtener es un texto más breve que el texto original. Si yo reemplazo, eh, qué sé yo, eh, muerte por defunción, no me aporta un trabajo de resumen esa sustitución. Puedo pensarlo en todo caso en términos de reelaboración, que estoy diciendo algo con mi propia palabra, no con la del texto. Pero lo cierto es que a los efectos del resumen no me sirve si no puedo, si no puedo acortar. Así que el reemplazo de una palabra por su sinónimo, en este sentido, no me sirve para el resumen. ¿Está? Siempre cuando resumimos, estamos tratando de contar, tratando de reproducir con nuestro lenguaje aquello a lo cual el texto se refiere. Siempre estamos haciendo eso. La cuestión es hacerlo según ciertos procedimientos y hacerlo de la manera adecuada, ¿está? Pero es lo que hablábamos la otra vez, esta distinción entre sentido y forma. Buscamos conservar el sentido, pero lo que tenemos que hacer obligadamente al resumir es cambiar la forma, ¿eh? Cambiar la forma. El texto que resulta tiene que ser un texto diferente del original, tiene que ser un texto que combine algunos procedimientos de recorte, porque en algunos casos recortamos una parte de un párrafo, y que combine también procedimientos de reelaboración, porque en algunas partes, en algunos párrafos, transformamos
lo que el texto dice para abreviarlo. Así que es un trabajo combinado. El foco está puesto en identificar en esos textos que son breves qué operaciones hicimos en cada caso. Si cuando pusimos, por ejemplo, cuando reemplazamos esa parte que dice monedas, relojes, alhajas, candelabros, reemplazamos esas 4 palabras por 2 cuando dijimos lo robado. Bien, ¿qué operación realizamos ahí? ¿Qué operación realizamos al hacer ese reemplazo de ese término globalizante que es lo robado y que incluye a a esos 4 elementos que se mencionan en el texto original, ¿no? Monedas, relojes, alhajas? Entonces, eso es lo que yo tengo que hacer, mostrar qué parte del texto transformé y decir cuál es la operación que pienso que apliqué al hacer ese trabajo de reducción. Entonces, lo que estamos haciendo en términos generales es identificar las operaciones que hacemos al efectuar un trabajo de resumen, al efectuar un trabajo de resumen. Bien. Este trabajo que les presenté hoy, quería que lo empiecen a ver para poder comentar esto que dije al principio, ¿no? Sobre las diferencias en el modo de abordar cada tipo de texto, pero tiene plazo de entrega el día miércoles. Como ustedes saben, la semana que viene es semana de mesa de exámenes. Primer año normalmente tiene clases, primer año tiene clases en la medida en que no coincida la clase con alguna mesa de exámenes. En nuestro caso tenemos clases el viernes, así que si me coincide a mí con mesa de examen, seguramente no daré la clase, pero sí les dejaré o actividad o material de lectura ese día para compensar esa pérdida, pero está sujeto a a las mesas de exámenes, ¿saben? Como es primer año, no rinden materias, salvo aquellos que son recursantes, que tal vez tienen materias para rendir, pero el resto no rinde todavía ninguna materia, así que tienen estoy hablando en mi caso, ¿no? Después cada profesor en su asignatura les hará las aclaraciones respectivas sobre si tendrán clases o no. En mi caso, si el viernes que viene no tengo mesa de examen en este horario, eh, vamos a tener clase normalmente, y caso contrario, eh, tendrán que ver en el Classroom alguna actividad que les voy o algún material que les voy a compartir. Esta actividad que les presenté hoy tiene fecha de entrega el día miércoles. Así que traten de entregarlo de tal manera que el viernes cuenten con todas las devoluciones en general de los trabajos que han enviado hasta el momento. No sé si alguien quiere hacer alguna consulta, alguna cuestión con todo esto, lo puede hacer en este momento. Yo no los escucho, pero sí los puedo leer. A ver, si puedo arreglar esto. ¿No nos escucha, profe, todavía? Ahora sí los escucho. Ahora sí los escucho en caso de que alguien quiera. Profe, yo le quería preguntar algo. Adelante, sí. Yo, el que usted dijo que teníamos que hacer tipo el primer punto del trabajo que fue recién, yo le puse, quería saber si podría hacerla así, yo le puse corrientes oceánicas y ahí le saqué flechas y le puse, por ejemplo, son grandes masas de agua en movimiento. Después saqué otra flecha y puse, fueron aprovechadas por primitivos para trasladarse de un lugar a otro, y así saqué flecha y puse lo que yo creo que es más importante. Bien, está bien esa manera de proceder, está bien esa manera de proceder. En su caso usted le incluye los verbos, ¿no? Podría, por ejemplo, si quisiera todavía abreviar más, podría inclusive omitir los verbos y poner solamente el término clave, es decir, el son que pone en el primer caso, si lo omitiese, igual se entendería la relación, ¿no? Pero como dije, son maneras de hacer. Ahí tiene importancia poder identificar cuáles son los términos claves, y efectivamente ustedes tienen un tema general y a partir de ese tema general se van desagregando aspectos de ese tema, ¿no? Que son, primero la definición, que es esa que usted acaba de hacer. El segundo, la importancia que tiene, el carácter primitivo, etcétera, y así cada subtema se va desagregando de ese tema general. Lo pueden hacer con flechas, con
con enlaces o bien también con llaves, como les resulte mejor. La cuestión es que después ese esquema se condiga con el resumen que van a hacer. ¿Eh? Que el resumen, eh, entre el esquema y el resumen, estén las mismas nociones, reseñadas, están registradas, quiero decir. Así que esa es la manera en que le tienen que quedar, ¿eh? La identificación de nociones O claves sea, y o de... sea, profe, que el tema, el texto que usted nos da, nosotros tenemos que hacerlo más chiquito otra vez con lo más importante. Ese sería el punto Exact- 2, sería el resumen. exactamente. Ustedes van a hacer primero un esquema que ya es de por sí un trabajo de resumen, ¿eh? En el sentido de que lo que hacen es extraer los términos claves y manifestar con las flechitas o la manera en que organizan esos términos claves, lo que están haciendo es jerarquizar la información, cuál es la más relevante y cuál es la información que se desagrega, que se ramifica a partir de esa más relevante. Y después cuando hacen el resumen, lo que están haciendo es poner otra vez de vuelta en texto eso que hicieron en el esquema, es decir, agregar conectores, etcétera. Con lo cual tiene que ir. ¿Se entiende Claro, ahora? Sí, quedaría por como eso un le texto dije, expositivo. por eso le Exactamente, le va a dije, resultar profe, un texto expositivo. ¿Sí escucha? por eso le dije que me resultó más rápido hacer mi resumen en base a mi esquema. Porque Claro, después de último usar los lectores y armar lo mismo que dijiste de arriba, decirle el resumen. ex- Prácticamente hiciste un resumen. exactamente. Al hacer el esquema hacen ya un resumen de por sí. Lo que hacen después es textualizarlo, ¿no? Textualizarlo a partir de ir agregando los conectores. ¿Qué pasa? Los conectores nos indican la relación entre esos términos. Lo mismo que nos indica las flechas o las llaves y la forma en que disponemos esos términos, la forma en que organizamos esos términos también nos indica la relación que esos términos guardan entre sí. Estamos haciendo el mismo trabajo de manera diferente. Es porque el texto es expositivo, explicativo y porque se basa en la descripción que podemos hacer esta réplica en temas y subtemas, ¿eh? Después, si el texto varía, si el texto es argumentativo, seguramente los procedimientos cambian. Y si el texto es narrativo, también los procedimientos cambian. Eso es lo que tenemos que ir teniendo en cuenta, ¿no? Profe, le pregunto, ¿usted va a corregir Sí, los escucho. trabajos anteriores o No, esta sí, charla, ya me lo digamos, que estaba preguntaron. haciendo antes de pasar al... Ah, disculpe. Sí, ya me lo preguntaron y lo que había respondido es que sí, efectivamente van a tener las correcciones de todas las actividades y lo que buscamos es ver ese proceso que va de las primeras actividades hasta estas que estamos haciendo ahora, que son más elaboradas, ¿eh? Porque algunas de estas operaciones ustedes ya las realizaron antes, ¿eh? En las primeras actividades, pero de una manera más informal, de una manera más intuitiva, si quieren. Ahora lo estamos haciendo de una forma, de una manera más formal y con unas categorías específicas, es decir, tratando de poder precisar cuáles son las operaciones que efectivamente hacemos al resumir un texto. Son todas las mismas, las actividades que vienen realizando implican todas el mismo trabajo, más allá de que los textos sean distintos y más allá de que lo hayamos planteado con algunas diferencias de método, digamos, el trabajo sigue siendo el mismo, que es el de construir un modelo mental de aquello que leímos, ¿eh? Y de ver cómo, a qué apelamos cuando lo tenemos que plasmar nuevamente en un texto más reducido. Bien, la asistencia me la pueden dejar acá en los mensajes. Entiendo que tienen matemática y algunos ya se han desconectado por eso, seguramente. Así que me dejan y nos veremos el miércoles. Tienen que enviar esta actividad. Quienes no enviaron la actividad anterior, digamos, pueden hacerlo igualmente y enviar, de tal manera que tengan después la devolución para observar. Y nos estaremos viendo de vuelta el día viernes, ¿eh? Si es que no interfiere la fecha de examen, que todavía no
no sé cómo, todavía no tengo confirmada las mesas en las que tengo que estar presente. Sí, acá les pido la asistencia porque anteriormente les pedí en el Classroom, pero les pido que coloquen acá de vuelta. Una pregunta, profe. Sí, escucho. Adelante. ¿Vio los trabajos? ¿Viste que le enviamos en documentos? Sí, O en sea, algunos antes, casos en documentos y en otros casos en mensajes, sí. 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 ¿Tiene algún, cómo se diría? ¿Vio cuando empezamos a escribir algo así, por el tamaño de fuentes y eso? Algo como específico. No, en el caso de los trabajos, esto que yo he enviado en documento, no he dado no especifiqué nada porque son trabajos de desarrollo, son trabajos de proceso y no pertenecen a un género textual específico. Entonces, por esa razón yo no di mayores detalles para el caso de que entreguen en Word, quiero decir. Ahora cuando les empieza a pedir sí trabajos más formales que pertenezcan a un género, entonces sí se van a dar las pautas específicas de cuáles son los parámetros que tienen que seguir para presentarlos, que tienen que seguir para presentarlos. Esto también está relacionado al hecho de que no todos disponen y no todos manejan de la misma manera el procesador de Word. Entonces a muchos se les dificulta ese trabajo de formateo, ese trabajo de formateo que tienen que hacer y que por ahí hay que articular con TIC, ¿no? Para poder hacerlo bien. Pero en el segundo cuatrimestre sí, esos trabajos ya van a tener pautas más, vamos a establecer ciertas pautas que tienen que ver cuando el trabajo se presenta en Word, cuáles son los parámetros que van a tener que considerar en cuanto al formato, en cuanto al formato. Tengo que decir igual que hasta ahora los trabajos que me han presentado, los formatos generalmente son formatos regulares y siguen más o menos las pautas que normalmente se siguen en este tipo de trabajo, ¿no? Que son el texto justificado, interlineado sencillo, fuente 12 u 11 si es Arial. Así que más o menos yo no noté irregularidades gruesas con respecto a este aspecto. Le preguntaba por ahí, yo exagero con el tamaño de la letra, por ejemplo. No, el tamaño de la letra aconsejable para cualquier trabajo siempre es 12 y la letra depende de la fuente, ¿no? Depende del tipo de letra, pero si es Arial es 11 porque es más grande y si es, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora, ¿no? Pero es 12 la otra fuente que se utiliza. Y después los tamaños grandes para letras normalmente se reservan en el caso de trabajos con carátulas. En la carátula es donde se solicita letras en tamaño más vistoso, si se quiere. Pero después el trabajo en general es tamaño 11 o tamaño 12. Y en el caso de títulos y subtítulos, se admite un número más en el tamaño de letra, pero alcanza con el resaltado, ¿no? Con la negrita que tiene Word Sí, para marcar cuando es título o yo por subtítulo. ahí en el último trabajo que le entregué le puse marco a las hojas. Como Bueno, por el tema, o sea, ahí yo eso no lo vi todavía. no, Sí, no, yo no lo vi, pero bueno, hay que ver cómo quedó, ¿no? Hay que ver cómo quedó. ok. Todo está sujeto Profe, al tipo de trabajo que se solicita. Sí, profe, escucho. una vez que usted revise los trabajos, nos da las devoluciones, si hay que rehacer, lo tenemos que volver a subir otra vez o No, al Classroom sería. estos trabajos no lo van a rehacer. Son trabajos de Ah, proceso y las correcciones y las indicaciones están en función de que las tengan en cuenta para seguir avanzando en lo que vamos viendo. Pero son trabajos de bueno, profe. proceso
Perfecto, son trabajos de proceso para ir viendo algunas cuestiones que tenemos que ir mejorando y que cada uno tiene en particular que ir viendo cuáles son, ¿no? Pasa Así que que como la semana pasada yo no me conecté y, o sea, recién ayer me puse a hacer los trabajos porque estaba con COVID y sí, recién no sé si hice bien o hice mal, pero como me perdí por ahí las clases, era como que, o sea, los trabajos no sabes si sí, están bien o están mal y por ahí sí hay que rehacer esas cosas nomás, sí, no, más que entiendo. nada. Estos trabajos no se va a solicitar rehacer porque los trabajos que sí se pueden rehacer son los que son o integradores o evaluativos. Esos sí, porque ahí sí ponemos, entra en juego otro tipo de ponderación. En esta la ponderación que se hace es reflexionar sobre en qué situación nos encontramos con respecto a determinados temas y por otra parte el compromiso de cumplir con este trabajo. Tienen que cumplir igualmente porque estos trabajos después se consideran desde ese punto de vista. Y como lo había aclarado al principio, permiten ver en el largo plazo la evolución de cada uno de los alumnos, ir viendo cómo progresó a través de los trabajos de proceso. Los que sí se van a solicitar, en caso que corresponda rehacer, son los trabajos que son evaluativos, aquellos que contemplan notas. Estos trabajos habrán visto ustedes que en ningún caso se les califica con nota, no está estipulado la calificación con nota, porque está estipulado una devolución nada más, la devolución con las observaciones del caso. Pero cuando el trabajo es integrador o evaluativo, entonces sí va a tener una nota y en ese caso sí va a estar la posibilidad de que se deba rehacer si es que es necesario hacerlo. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna Bueno, profe, consulta. Bueno, no, de nada. Si no, el que se quiera retirar, tiene matemática, lo puede hacer, ¿eh? sí, ya tenemos que entrar en la hora de matemática. Bueno, Nos vemos entonces, bueno, profe. nos Bueno, veremos profe. entonces la semana próxima. Bueno, profe, buenas noches. Buenas noches.